desayuna con nosotros. Que tu primera comida del día sea la palabra de Dios. ¿Tienes hambre? Ríe y llénate con este gozo que no se detiene. Tú eres de Vive la Mañana. Y nosotros. Señoras y señores, lunes a viernes, esto es Vive la Mañana. Recuerda buscarnos en Facebook, Instagram, Twitter. 881 Inspira. Lourdes, Kiara, Esteban y Rafa. Y de esta manera, como tú dices, saludamos la familia de Teleadoración en el 76 de Liberty, 36.1 Antena. A toda esta familia, muchas gracias. Si usted, mire, está en sintonía, le enviamos un saludo. Gracias también a todas aquellas personas que nos ven a través del internet, a través de nuestra aplicación y que están, mire, ahí compartiendo, orando o riendo con nosotros, ¿verdad? Siéntase acompañado por esta familia preciosa, Kiara Liz. Me encanta cuando me dices Kiara Liz. O sea, Puerto Rico entero se ha enterado de mi segundo nombre. No lo utilizaba, mi papá se molestaba porque yo no lo usaba. A mí me porque gusta. Él me lo puso. Pero realmente hoy y en estos días ya todo el mundo lo estás sabe. asimilando y la gente dice qué lindo, ella te llama Kiara Liz. Es como, ¿para qué? Mira, ¿para qué decirte Rafa si te llamas Rafael Ángel? Es que yo no entiendo. Porque realeza, acuérdate. Y ahora con este manto de realeza. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no pongamos ese tema! Pero mira esto, Rafael Ángel. No, pero aquí se han manifestado otras dimensiones. Rafael Ángel, Rafael David, Rafael José. Sí, él ya te dice Rafael David. A mí me gusta. Le cambia el nombre. No, yo lo veo como algo acto profético. Esteban David. David. Por favor, no. Esteban David. Bueno, mi gente, el que ya está preparado también. Y no se le cambia desde el la nombre. capital del sol. Oye, y no se le cambia el nombre. Aquí él es Ángel Luis. O Luis Ángel. Luis Ángel Díaz Pavón. Luis Ángel Díaz Pavón. Luis Ángel Díaz Pavón, viste que tiene un nombre bello también. Vamos a recibirlo en la mañana de hoy para escuchar esa palabra poderosa. Vamos allá. Buenos días, pastor. Bendiciones. Saludos, gente querida. Qué alegría. Dios le guarde. Gracias, Lourdes. Tan puntual como siempre. Esteban, Rafael. ¿Quién más está por ahí? Bueno, Kiara Liz. sí, a todos. Un abrazo. Aquí estoy. En Cristo el Señor. Hoy quiero hablar un poquito acerca de la santidad. Amén. He estado hablando de la santidad en estos últimos días. Acabo de llegar de Nicaragua. Tuvimos unas actividades preciosas allá en Nicaragua. Y a un grupo de líderes estuve hablando sobre el tema de la santidad y eso a solicitud de ellos. En el día de hoy quiero aprovechar esa coyuntura para comentar algunas cosas acerca de la santidad. Yo no sé cuán a menudo hablan en la estación o se habla acerca de la santidad. De repente, ahí está Esteban sonriente porque la santidad fue un tema de conversación, fue un tema de predicación muy intenso en nuestra estación hace muchos años. Tengo la impresión de que en términos generales el tema de la santidad ha bajado en ese escalafón de los temas favoritos. Es sorprendente cómo eso sucede en el ambiente cristiano. Yo no sé si son acciones intencionales. A mí me parece, y esto lo digo a lo mejor hasta con vergüenza de decirlo, pero yo tengo la impresión de que algunos temas se ponen de moda. Como se pone de moda un estilo de peinado o un color de automóvil o un tipo de ropa, por circunstancias, por ambientes, por temporadas, de pronto se habla más de una cosa que de otra. Pentecostés durante mi niñez era una palabra atractiva, bonita, donde se decía que iba a ocurrir algo así de avivamiento pentecostal. Uno quería ir, uno quería correr. Yo no sé si en el día de hoy los jóvenes se sienten tan atraídos hacia eso. El tema del ayuno y la oración eran temas populares y estábamos todos queriendo aprender acerca del ayuno, acerca de la oración.
De repente, y creo que Lourdes va a decir amén a esto que digo ahora, oración, ayuno y temas de esa naturaleza pasan a un segundo plano, y entonces de repente cosas como la alabanza y la adoración se pusieron de moda. Es más, a tal grado que cierta forma de cantar, a eso lo llamaban alabanza y adoración. O sea que alabanza y adoración se convirtió en un estilo musical. Es posible que le esté incomodando el ambiente a alguna gente. Una vez tuve una conversación con un cantante muy popular en aquellos días que decía que su estilo era alabanza y adoración. Entonces yo pregunté, ¿usted quiere decir que Merari Castro no alababa y adoraba? ¿Usted quiere decir que Débora Velázquez no alababa y adoraba? ¿Usted quiere decir que Manuel Román no adoraba y adoraba? ¿Usted qué estamos diciendo? Cuando convertimos un estilo musical y lo asociamos entonces con un término bíblico hermoso, poderoso, como la alabanza y la adoración, y de pronto hemos pasado de una cosa a la otra. En alguna época todo el mundo estaba predicando acerca de la segunda venida de Cristo, la inminente venida de Cristo. No sé qué fue lo que pasó. Nos cansamos, nos aburrimos, o simplemente otros temas nos conquistaron y nos tornamos hacia esos temas y abandonamos los otros temas. Claro que ese tipo de cosas ocurre. Nos está ocurriendo, nos está pasando. Volvamos aquí. La santidad. Los sermones de santidad cuando yo era un niño en la iglesia eran un trueno de reclamo, de exigencia, y estaban acompañados esos sermones de un fuerte contenido de regaño, ¿sí? Porque pues la impresión era de que no somos lo suficientemente santos, y entonces no faltaba la conexión con el versículo. Y no olviden que sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero usar ese versículo. Sin embargo, me gustaría leer antes el de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad. ¿Qué significa perfeccionar la santidad? ¿Cómo se perfecciona la santidad? Y si la tengo que perfeccionar, significa que hoy tengo una santidad imperfecta, porque no la he perfeccionado. ¿En qué momento nos podemos hacer un examen? ¿Qué sería, Lourdes? Un santímetro, no grite. un santímetro para medir cuán santos estamos, o un gloriómetro para ver si tenemos manifestación de la gloria de Dios o no. ¿Cómo preparamos un examen para determinar cuán santo soy y si necesito o no seguir creciendo o perfeccionando la santidad en mí? Bueno, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el versículo hay varias cosas que tienen que ser enfatizadas. En primer lugar, que el versículo comienza con el término así que, o de modo que, o de tal manera que, o por lo tanto. Lo que significa que ese versículo está conectado al capítulo anterior, al capítulo 6. En el capítulo 6, partiendo del versículo 14, hay unos señalamientos impresionantes que me parece, creo que tendríamos que mirarlos en sus detalles. Bueno,
nos tomaría mucho tiempo hacer eso. Sin embargo, cuando menos el versículo 14, para tener una idea de qué es lo que dice. El versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y de allí hay una serie de comparaciones. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Para la iglesia cristiana, esa expresión tuvo que ver con una señorita de la iglesia no se debe casar con un joven inconverso o con un hombre no cristiano. Un joven de la iglesia o un creyente, punto. No se debe casar con una mujer inconversa. Bueno, ¿está eso incluido allí? Yo creo que sí. A mí me parece que sí. Pero es sorprendente que los próximos versículos, o sea, el contexto inmediato, no menciona la palabra matrimonio. No hay matrimonio allí, aunque puede estar implicado, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no, yo estoy diciendo que sí que puede estar implicado, pero que me parece a mí que cuando dice que no se junte en yugo desigual con los incrédulos, está hablando de mucho más que matrimonio. Sí, matrimonio, claro, eso está incluido, pero ¿y qué negocios? ¿Y qué juegos? ¿Y qué amistades? El pasaje no está hablando de no tener contacto ni relación, porque el mismo apóstol Pablo nos va a decir luego que si no podemos juntarnos, si no podemos tener relación con ningún inconverso, no podemos trabajar, ni ser vecino, ni hacer compras, ni comprarle, ni venderle, entonces tendríamos que irnos de la tierra, tendríamos que salirnos del planeta, porque el mundo está lleno de gente que no son convertidos, no son cristianos, o pueden ser ateos, pueden ser los más grandes pecadores, pero no está prohibido que vaya yo al concesionario a comprar un automóvil y se lo compre a un inconverso o se lo venda a un inconverso. Esa no es la idea. Sigue el pasaje entonces haciendo una serie de comparaciones interesantísimas. Las tinieblas con la luz, Cristo con Belial o con el demonio, es decir, la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión, qué relación hay? Ninguna. Eso para decir, y ustedes tampoco deben tenerla. Pero inmediatamente, cuando llegamos al versículo 16 de ese capítulo 6, cambia la tónica, o más que cambiarla, enfatiza con una agresividad tremenda. Entonces dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Bueno, no dice de Dios, ¿sí? El templo del Dios viviente. Ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Cuál es la idea allí? La idea es, no debemos tener esa clase de contacto porque en este cuerpo vive Dios. Observe usted que entonces nuestro versículo, así que, ya entendimos el así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las que comienzan allí en el versículo 16, a partir de la declaración de que somos templos del Dios viviente. A partir de allí, él comienza a decir una serie de cosas maravillosas. Una, yo seré su Dios, Dios de ustedes. Eso es una promesa. Y ustedes serán mi pueblo. Significa, me conduzco para con ustedes como Dios. Y ustedes se conducen para conmigo como pueblo mío. Yo seré su padre y ustedes me serán hijos e hijas. Me conduzco como padre para con ustedes y ustedes se conducen como hijos e hijas para conmigo. Estamos hablando de santidad. Entonces, sobre esta base, sobre la base de esas promesas preciosas y maravillosas y hermosas, tenemos que ser santos. Limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de todo lo que pueda incomodar a aquel que mora en nosotros, aquel que habita en nosotros, aquel que anda con nosotros y se mueve en medio nuestro. Hay que tenerle el ambiente limpio. Hermano, hermana, eso de ser santo
no es para alardear de santidad. Eso de ser santo no es para sentirme glorioso. Eso de ser santo no es para sentirme maravilloso. Es para agradar a Dios. La santidad conviene a mi vida, a mi casa, a mi familia y a la relación con Dios. Entonces, lo de ser santo no es un requisito religioso, no es un requisito de la denominación. Ser santo es un requisito para vivir en esa armonía con Dios. Y cuando dice entonces el otro versículo que citamos hace un rato, sin santidad nadie verá al Señor, hay que observar que en ese versículo, capítulo 12 de la carta a los Hebreos, ese versículo comienza por decir que hay un requisito de armonía y de paz entre los hermanos. Paz para con todos. Seguid la paz para con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad tiene que ver con cosas externas, sí tiene que ver con cosas externas, pero sobre todo tiene que ver con cosas internas, cambios internos que se reflejan externamente. ¿Cómo comienza? Con un ambiente de armonía. La santidad se da cuando tengo paz, comunión y buena relación con los otros hermanos. Gente, en el insulto no hay paz, no hay armonía. Lourdes, ¿usted sabe lo que es un bibliazo? A usted nunca nadie le dio un bibliazo. Ay, bendito. Agarró un texto bíblico y le pegó con él. Así seguro, mismo. a usted, a mí, a todos nos dieron un bibliazo. Pues yo quiero hacer una declaración. Si doy bibliazos, pero no doy ayuda, si doy bibliazos, pero no doy testimonio, si doy bibliazos, pero no doy ejemplo, si doy bibliazos, pero no doy amor, me he convertido en un legalista sin vida. Ese es mi mensaje hoy. Bendiciones a todos, gracias por su amor. Regreso la semana próxima. Un abrazo.